esta semana han pasado dos cosas muy interesantes, que yo no quiero dejar de contarles, nos quedan 20 minutos de programa y me parece que es muy importante ponerlas encima de la mesa. Vamos a ver, aquí no vamos a decir, el virus no existe, todo el mundo a la calle va a besarse. Bueno, personalmente yo creo que se bese quien quiera, pero esto es otra historia. Ahora bien, no termino de entender por qué en España no se pueden contar cosas que en Italia son públicas, por ejemplo. Y que cuando llegan aquí, llegan con una aura de escándalo. Ah, no, lo que ha dicho un italiano. El italiano en cuestión, por ejemplo, es un señor que se llama Sangrillo, que es el director de la UCI del Hospital San Rafael de Milán. O sea, ha estado, vamos, en la sala de máquinas de lo que estaba pasando allí. Y este caballero ha contado una cosa muy interesante, que es que en Italia, desde el punto de vista clínico, el virus ha dejado de existir. ¿Quiere decir eso que ya no quiere decir que ya no haya virus? Quiere decir que desde el punto de vista del contagio agresivo con letalidad elevadísima, ya no hay coronavirus en Italia. Claro, enseguida han sacado, dicen que si es que era el médico de Berlusconi, ya, eso de la descalificación por contacto, ya sabe usted, ¿no? Bueno, pero él ha dicho lo que ha dicho, y lo dijo en una televisión italiana. Vamos a escucharlo. Allora, oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese e l'inizio di giugno per una nuova ondata. In realtà il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più. Attualmente negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di un mese, 2 mesi fa. ¿Y por qué? Bueno, puede ser por diferentes causas. Es que aquí el doctor Burgueño lo ha venido contando, es decir, hay un ciclo natural, un ciclo biológico del virus. Los rayos ultravioleta lo debilitan, lo natural es que pierda carga vírica. Hoy otro especialista italiano, y se hacía eco de ello el periódico El Mundo, lo cual le honra, explicaba que lo que se está viendo además no es que el virus esté mutando, sino que por así decir está envejeciendo. Bueno, él trata de explicarlo como puede porque es una constatación después de examinar miles y miles y miles de casos. ¿Y por qué no hay un médico español que salga a la televisión, a la palestra, a decir lo mismo que un médico italiano, que es además un médico muy conocido, que es jefe de una unidad de intensivos en el hospital más importante de Milán? ¿Por qué esas cosas no ocurren aquí? No ocurren aquí porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir y lo peor que nos está ocurriendo. Es decir, ahora nos dicen que tenemos que llevar una mascarilla hasta no sé qué día. Me da lo mismo, porque la población está... Hasta que llegue la vacuna. La población está dispuesta a aceptar lo que sea, José Javier. Y eso es terrible. Es terrible. Sí. Es decir, ya la ley positiva puede imponerse sobre los derechos más fundamentales de la gente sin que nadie mueva un dedo, porque el pánico que han inoculado y que ha supuesto una fractura y supone cada vez una fractura social más importante entre los que deciden aplicar la razón a lo que está ocurriendo y piden que los procesos en torno a las relaciones sociales tengan que ver con la razón y tengan que ver con la ciencia. Eso hoy en España no es posible, y no es posible un debate abierto sobre eso, y no es posible plantear si las mascarillas son malas para la salud, no es posible plantear si producen o no hipoxia o problemas cutáneos o problemas de respiración, problemas de no sé qué. No es posible ni siquiera plantearlo. No es posible plantear nada que no esté en los decretos de alarma del gobierno de estos tíos. Y la población está entristecida y a mí me produce de verdad una sensación de indefensión completa y lo están utilizando a la gente contra la gente. Sí, es sensación de miedo, estoy de acuerdo contigo. Y luego además que ya no es solamente lo que dicen estos italianos, sino que el propio profesor Montagnier, que es premio Nobel, y lo ha dicho hace unas semanas, dijo también que no se trataba de un virus natural, sino que había sido manipulado. Ahora veremos lo que dice Derlof, el del MI6. Es que coincide esto con el debilitamiento. Dice, a la naturaleza no le gustan las cosas sintéticas organizadas. Esos virus que tú manejas, manipulas, acaban debilitándose rápidamente. Entonces eso coincidiría con lo de los italianos y coincidiría también con lo del informe del MI6. Vamos a ver enseguida lo que decía un señor que ha sido director durante muchos años del... En fin, el MI6 británico es una cosa seria. O sea, en fin...
Sí, bueno, empezó diciéndolo, por cierto, Donald Trump, no porque lo dijera él, que no tiene la cualificación científica, pero sí porque se hacía eco de lo que sus científicos le decían. Lo continuó diciendo un militar ruso, ahora de información, ahora un dirigente hasta el año 2006, por ahí, del MI6 británico, y también ha salido Luc Montagnier diciéndolo frente a la opinión, digamos, imperante acerca del origen del virus, etcétera. Hay una necesidad ideológica de que el virus sea lo que nos han venido diciendo que es, con el rollo del murciélago, etcétera. Sí. Y de que vuelva. Y de que vuelva por evidentes razones políticas. Pero lo más grave de todo me parece lo que ha dicho Julio, efectivamente, del miedo que han inoculado en la población. Y es que en España hoy es muy difícil, no solamente en este tema, que esto ha sido ya el pináculo de todo, pero casi de cualquier cosa es muy complicado un debate puramente racional. Y salirse del rebaño. Es una apelación continua a la emotividad de la gente que está absolutamente, digamos, desbocada, pinchada desde el poder, inducida desde los grandes poderes, y hoy es imposible en España un debate racional. Es que hace 2 meses nos estaban explicando que no había que llevar mascarilla. Claro, totalmente. Lo pusieron por escrito. Sí. Y en ese momento el nivel de contagio y el nivel de muerte era brutal, extraordinario. Hoy no hay muertos ya. Pues hay que llevarla. No hay muertos, no hay casi contagiados. Los expertos en todas partes ya salen diciendo... Pero también decían que cuando lo que llegara están el calor... diciendo, y nos están obligando a llevar una mascarilla a todo el mundo. Y nos van a obligar. Pero es que hasta el último personaje del último pueblo, de la última aldea, del último rincón que no ha salido de casa, va con su mascarilla. Algunos se la ponen en el coche yendo solos. Y solo en mitad del campo Hay gente que la llevan trabajando. en casa. Sí. Porque estaban aterrorizados. Claro. Bueno, pero eso es propio de regímenes totalitarios, el miedo. Claro. ¿Qué decía el exdirector del MI6 británico al que hemos hecho mención? Vamos a verlo porque es muy interesante. Y por favor, o sea, como decía Bruce Lee en el anuncio, abra su mente. Abra su mente, porque es que yo he visto comentarios a esta noticia, que por cierto sacó la cadena SER, bueno, diciendo, claro, un ex espía ve un informe y dice que no sé qué. Dice, no, por favor, escuche lo que dice este señor, las fuentes que este señor cita. Por cierto, ojo con los informes científicos oficiales, porque hace unos días veíamos un informe definitivo en The Lancet diciendo que la hidroxicloroquina, caca. Y 4 días después, en The Lancet, los mismos dicen que no, que tienen que rectificar, que se han equivocado. A saber la cantidad de millones de euros jugado en la industria farmacéutica. Bueno, así que, por favor, utilice usted su cabeza que Dios le ha dado. La hidroxicloroquina es el medicamento que plantea Trump en el Por primer eso minuto. van Pero bueno, pues claro, en fin. otras cosas. Bueno, vamos a ver, insisto, que es muy importante apartarse precisamente. ¿No? Vamos, seguramente no podremos dejar nunca de ser ovejas, aunque algunos tengamos vocación de mastín, pero por favor, valemos por libre, ¿no? Bueno, el señor del MI6, vamos a verlo. El ex jefe del MI6, Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido, señalaba esta semana al diario británico The Telegraph que el COVID-19 se escapó de un laboratorio de Wuhan. Richard Dearlove, que dirigió la agencia de inteligencia entre los años 1999 y 2004, basó esta afirmación en un documento al que tuvo acceso, concretamente un artículo científico publicado esta semana por un equipo de investigación noruego-británico que sugiere que los elementos clave de la secuencia genética del virus fueron insertados y podrían no haber evolucionado de manera natural. El informe, elaborado por el profesor Angus Dalgleish del Hospital St. George de la Universidad de Londres y el virólogo noruego Birger Sørensen, explica el hallazgo de secciones insertadas y colocadas en la superficie de la espiga del SARS-CoV-2 que podrían explicar cómo el virus se adhiere a las células humanas. Los científicos implicados en la investigación sugieren que el virus pudo escapar de manera accidental de algún murciélago que se estaba manipulando en el laboratorio chino. Pero la prueba del informe científico se suma a un informe importante que el exfuncionario de los servicios de inteligencia asegura haber visto, que podría manchar de responsabilidad al régimen chino como causante de la muerte de 380.000 personas y de más de 6 millones de contagios, así como de la crisis que ha supuesto en la economía mundial el confinamiento. Dearlove avisa de este informe adicional que se publicará en los próximos días, que defiende la presencia de huellas digitales únicas en el virus, lo que indica una manipulación intencionada por parte de los humanos. Crecen las sospechas hacia China, pero mientras tanto, sin embargo, la versión de Pekín sigue siendo la misma. Todo se originó en un mercado de la ciudad de Wuhan.
mercado en el que, por cierto, no se vendían ni murciélagos ni pangolines. Ni murciélagos, ni pangolines. Había una cierta polémica aquí y me pidió usted justamente... Hombre, ¿sabe usted? claro, es que esos vídeos en los que aparece un señor que le pega a un policía y luego se ve el policía que le pega al señor, pero la gente solo ve la segunda parte, no la primera. Bueno, pues esto ha sido un poco lo mismo. Esparza, es que Murciélagos, ni murciélagos ni pangolines. Es muy La fuerte. repercusión de esto es enorme, porque significa que China estaba jugando con fuego y que se lo ha pasado No, al China resto y del algunos mundo. otros con ellas. Eso, En eso. un- Ahí quiero ir, en un Ahí laboratorio, quiero ir. en unos laboratorios que, Eso como es. decía aquel coronel ruso que escuchamos aquí el otro día, así como en Estados Unidos hay un estado profundo, en China también, claro. Y esos laboratorios de Wuhan los montan con capital francés hace un montón de años, por cierto, la misma potencia biotecnológica que ahora está trabajando en una de las vacunas, en la genética de ARN, que es interesante, y con enorme cantidad de dinero norteamericano. Por cierto, en Wuhan no de Gates, de otros. Ellos están en la cosa de Pekín. Yo quería comentar eso, porque lo más interesante quizá de todo esto es que esto ocurre, por lo visto, en el Instituto de Biología de Wuhan. Sí. Bien, eso me recuerda al Instituto Pirbright. El Instituto Pirbright es donde el señor Gates invierte hace unos años para desarrollar posible vacuna para una futura pandemia e incluso patenta un virus secuenciado, no sé, manipulado, no sé qué forma, patenta en el 2018 ese virus. En el Instituto Pirbright... El 666, ¿no? Era el número. Sí, creo que le pones el número. Y luego, esa patente va firmada ¿por quién? Por el Instituto Pirbright. Y esa patente se hace en colaboración con el Instituto de Virología de Wuhan, chino. Entonces, cuando vemos aquí, los chinos, es verdad, los chinos no nos han contado, es cierto. Parece ser que no nos han contado. Ni que era, además, manipulado. Pero el problema ya no es ese, es que no son los chinos. Es que aquí llevan trabajando conjuntamente los laboratorios norteamericanos, señor Gates, desarrollando patentes, desarrollando intentos, hablándonos por la TED que nos tenemos que preparar para la pandemia, y todo eso, además, ahora resulta que en colaboración con el Instituto de Virología, de donde se habría escapado este virus, ¿qué tenemos que concluir? ¿Qué tenemos que concluir? ¿Atacar a China? O más bien preguntarle al señor Gates qué relación tenía el Instituto Pirbright con el Instituto de Virología chino. Porque si hay una relación y ha habido un escape, y esto que están diciendo aquí es cierto, esto es grave. Si me dieran €1 por cada vez que he leído en redes sociales ¿por qué sigue en libertad Bill Gates? Sería millonario. Sí, sí. La gente está diciendo, ¿por qué no detienen a Bill Está Gates? bien. No, están en la operación, todo el globalismo, en la operación de lavarle la cara a Lavar la China, cara a de China. blanquear al Sí. régimen chino y todo lo que haga China porque es la punta de lanza contra Donald Trump, básicamente por esa razón. Entonces estamos En viendo... Davos le pusieron como Pero campeón vamos, del libre comercio. como era, bueno, una cosa, efectivamente, lo de Davos fue una cosa de vergüenza ajena, ¿no? Y hemos visto declaraciones últimamente de Gates, de Soros y de Zapatero, hablando ¿Perdón? de utilizar a China contra Estados Unidos. Sí, 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 sí. Es decir, que lo de China, cuidado con eso, porque es un régimen absolutamente infame por todos los conceptos. Ese vídeo pero lo estamos... sacamos en esta casa, en el programa de María Durán, el jueves, si mal no recuerdo, y en este momento está corriendo... Está corriendo por todas partes. Como la todas partes. Y Sí, sí. mientras eso ocurre, hoy teníamos la noticia de que el 36% de los pobres españoles que sufrimos a este gobierno han consumido todos sus ahorros durante la pandemia y ya no tienen nada. Ya no les queda nada, el 36%. Que era Pero es el objetivo. 63%, Que era el objetivo. el 63% de los españoles tienen mucho miedo a que los recortes de derechos y libertades se mantengan. Y esa es la situación en la que estamos. Y de momento estamos en una situación, pero además con mascarilla. Además. Hay algo lo que quería decir antes. No hay que ponérsela por la calle si no hay alguien cerca, que yo sepa, ¿eh? Exacto. Ojo Sí, con pero eso. al final dices, bueno, pues ya la tengo, ya te acostumbras. bueno, sí, pero la, bueno, la pero, idea oye, de al ir por final tu no. país, por tu no y la tal, pones, segundo. y rodeado de tus conciudadanos todos como tapados con la cara y tal, Es horrible. es tan ominoso, es como tan de distopía, ¿verdad? Más de como un ciencia símbolo de ficción. bozal, es un bozal, ¿no? Y luego, pues eso, respirando tu Y una anhídrido máscara, carbónico una que nos han máscara, enseñado sí. que es malísimo y O que produce anónimo. acidosis de la sangre y que además estás tragando los virus que intenta Sí. expulsar el No, es cuerpo, una cosa- reactivándolo. Una cosa espantosa. Estamos viviendo el futuro por primera vez. O sea, todo lo que pensábamos que era como la ciencia ficción, que nunca iba a pasar, ¿no? Lo estamos viviendo. Es una cosa verdaderamente apocalíptica. Claro, Es tú- la Pero hay que sonora luchar, ciencia. ¿eh?
Hay Pero que luchar. llevas que un vídeo matarlo con de esa hoy mascarilla. mismo, Hay que yendo luchar, por la calle y grabando la cara de la gente, y lo llevas hace Mira, 5 años y dices no. Yo entiendo no, perfectamente, no, Fernando, y es mi posición, cada uno tiene la suya, que entras en un local cerrado donde hay otras personas y tal, y oye, que pueden tener miedo, pueden tal, pues entras con tu mascarilla, pero por la calle, cuando no hay otras personas cerca, cuando tal, yo desde luego no voy a ponerme la mascarilla. Eso es lo que hago yo, exactamente. No, no y tengo tiene que llegar un momento ninguna que duda. en cualquier pandemia mundial, en cualquier peste, llega un momento en que se acaba, que ya, mira, ni máscara ni nada, ya Y sobre todo, o hacemos ¿qué vida datos? normal o no lo vamos a hacer ya jamás. Claro, Y ¿qué además datos? con la hipocresía de los que mandando hoy y diciendo eso han permitido una manifestación esta mañana en la que la gente estaban unos al lado Ha de salido otros. Salvador Illa Ya a está bien, reprochárselo, hombre, ya Ah, está bien. Salvador Illa ha estaba muy reprochado. Salvador Illa estaba que se estaba Y bien que estaban demasiado contentos con la- cerca. pues, Pues manifestación. todos sus colegas de Estados Unidos, Inglaterra y tal han dicho que para adelante. Claro. Sí. Esto es Bueno, muy en fin, escandaloso. Nos la quedan 2 minutos de programa, una cosa así. Yo querría invitaros a una última reflexión a cada uno de vosotros 4, a modo de despedida, en fin, y que no sea como la de la Jota, de allá va la despedida. Juan Antonio de Castro. Bien, no, constatar que realmente el proceso de... A mí lo que más me preocupa quizás es el proceso este de compra, de financiación del sistema global. O sea, hemos pasado de lo que era un Bretton Woods, un acuerdo de Naciones Unidas, habíamos acabado la Segunda Guerra Mundial, llegábamos a hoy, las instituciones funcionaban, los gobiernos mandaban, había soberanías, había una Unión Europea que más o menos controlaba, y de repente perdemos todos el control por una influencia absolutamente monetaria, monetizada y privatizada. Es decir, se privatiza el poder global. Y a mí en este momento es lo que más me preocupa porque está viéndose a través de los globalistas y todo lo demás cómo está siendo desarrollado, ¿no? Entonces creo que de ahí tenemos una salida difícil, pero que hay que contarlo, hay que decirlo y hay que repetirlo 1000 veces. Don Carlos Esteban. Yo quiero decirle al espectador que esto mismo que ha dicho Juan Antonio es fundamental, pero que es muy serio y que va a depender de él. No es, esta es una cosa del globalismo, ¿a mí qué me estás contando y tal? No. Es que nos estamos jugando en estos días precisos, en estos meses, en estos años, nos estamos jugando a que ya no podamos salir de esa. Porque como individuos somos nada, somos peones, perfectamente desechables. Este es el momento, nos lo estamos jugando ahora. Carlos Esteban, muchísimas gracias. Don Julio Ariza, minuto final. Quien calla otorga y yo desde luego no pienso callar y en esta casa no vamos a callar porque el silencio sería cómplice de todo lo que está ocurriendo. Y por eso tenemos en marcha los programas que tenemos, esa inmensa minoría de Fernando Paz, este programa, los programas de debate durante todo el día y de información en directo, para que nuestros espectadores al menos tengan nuestra voz y se les pegue un poco de nuestra voz y transmitan esa voz al resto de los españoles, porque vamos a tener muchas cosas que decir estos meses y muchas cosas por las que pelear. Yo creo que en esa pelea nos vamos a sentir muy vivos y también muy felices y muy satisfechos, ¿por qué no? Don Julio Ariza, muy buenas noches, muchas gracias. Don Fernando Paz, cerrando Pues yo creo que programa. estamos asistiendo al centro de la gran batalla que puede decidir, como decía Carlos hace un momento, nuestro futuro, el futuro de nuestra libertad, el futuro de lo que somos, y que yo, que no siento ninguna simpatía de entrada por un personaje como Donald Trump, por cómo es, por tal, la verdad es que no... tengo que decir que es la última salvaguarda de la libertad, probablemente, que la batalla se está librando ahí, que hay otros procesos y otros personajes, por supuesto, que tienen una gran importancia y relevancia en esa lucha contra el globalismo, pero que nadie puede salvaguardar esa libertad como Trump, porque en la lucha contra Facebook, contra Twitter y tal, me temo que, que Orbán o Putin o tal no están en condiciones como sí lo está Donald Trump. Dependemos de él, para bien y para mal, pero dependemos de lo que suceda en Estados Unidos las próximas semanas y meses, mucho más seguramente de lo que cualquiera de nosotros habríamos querido. Fernando Paz, muchas gracias, buenas noches, y a ustedes también muchísimas gracias por estar ahí, muy buenas noches. Estamos efectivamente en guerra, pero no contra un virus no pelea. Estamos en auténtica guerra de visiones del mundo, una guerra para seguir manteniendo lo que hasta ahora hemos considerado nuestra civilización, y que siga siéndolo. Muchas gracias, mañana más.